El pasado te da pistas, el presente te da respuestas y el futuro está por descubrirse, mi querido Virgo. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu confianza, gracias por estar aquí. Vamos a dejar esta como la primera carta de tu lectura porque ya nos saltó. Gracias, gracias, gracias por conectarte. Gracias por seguirme, gracias por tus likes, gracias por recomendarme con tus amigos. Quédate porque en esta tirada general te vamos a decir cómo se va a solucionar ese problema que traes en mente, esa situación que te quita el sueño, que te está preocupando, que no sabes cómo resolver. Vamos a ver de dónde viene, cómo se originó, cómo se está desarrollando en el presente y los consejos del tarot para poder sobrellevar y cómo se va a desenvolver toda esta situación en el corto plazo. Ojo, no quiere decir que sea la solución final, sino en el corto plazo. Si esto no te resuena, quédate porque al final también tenemos una tirada de una carta del oráculo del destino para saber cómo vas a potenciar tus energías en los siguientes días. Así que vamos a empezar, mi queridísimo Virgo. Tenemos la tirada del presente, del pasado, del presente y del futuro. Respira y conecta con la energía de esa situación que traes en la cabeza y que te preocupa tanto. Vamos a ver qué es lo que estás pasando, mi querido Virgo. Y mientras damos la vuelta a estas cartas, recuerda activar lo mejor de esta lectura escribiendo aquí abajo: hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. Así que vamos a empezar. Bueno, ¿qué traes en la mente? ¿Cuál es la situación? Déjame leer de manera general. Ok, tú traes dudas. Has recibido en el pasado reciente, tuviste un triunfo muy bueno. Te dieron un reconocimiento incluso en el trabajo y te sientes muy bien. Fue un buen triunfo, algo que te merecías, algo que hizo que además la gente a tu alrededor te diera como su reconocimiento. Recibiste un reconocimiento, recibiste aplausos, fuiste bastante como galardonado. Sin embargo, tienes dudas sobre esta situación, como que te sientes un poco con la energía del impostor, ¿sabes? Como que traes esto de no sé si en verdad hice las cosas bien, las pude haber hecho mejor, pude haber previsto con más tiempo esta situación, la pude haber planeado mejor. Tú te sientes como con este síndrome del impostor y tienes miedo también de que la gente se dé cuenta de que a lo mejor no lo hiciste de la mejor manera, mi queridísimo Virgo. En el presente empiezas a sentirte mucho más en control de la situación. Tenemos este paje de bastos. Siento que es una situación, hay muchos bastos en general. Veo bastos y por ahí unas espadas, ahorita vamos a leerlas. Siento que tiene que ver con algo de tu trabajo, con algo de tu profesión, puede ser algo de la escuela, si es que tú estudias, si no estás trabajando, si estás pensionado, si ya te jubilaste. Esto tiene que ver con tu desarrollo profesional, algo que estás haciendo, quizá con lo que estás pasando tu tiempo, como un pasatiempo, digámoslo, pero de pronto te invadió el síndrome del impostor, pero en este momento ya te sientes en mayor control, sientes que has estado trabajando, sientes que estás dando pasos mucho más en forma. Sin embargo, te sientes todavía débil, como que siento que lo que traes, Virgo, es que tú eres demasiado duro contigo mismo, como que te menosprecias un montón, mi querido Virgo, y necesitas el reconocimiento de la gente de afuera. Mira, aquí tenemos este reconocimiento que llegó, pero igual ahorita en este presente te sientes un poquito más tranquilo porque alguien a quien tú quieres mucho, alguien a quien conoces desde hace muchos años, tal vez tu familia, tu pareja, tus hijos, te están diciendo si vas bien, lo estás haciendo bien, te reconocen, te siguen dando apoyo, te siguen dando amor y eso te ha ayudado a salir adelante, mi querido Virgo. Sin embargo, yo te veo todavía como un poquito endeble, como que no te fías. Eres muy, muy duro contigo. En verdad te juzgas demasiado duro.
mi querido Virgo, y no te atreves a creerte que eres completamente merecedor de este tipo de reconocimientos. Sí, lo pudiste hacer mejor, pero hasta el momento nadie lo ha hecho mejor que tú. Entonces, se vale recibir los reconocimientos, se vale recibir los aplausos y disfrutarlo, pero tú no te dejas sentirte triunfador. Te castigas, te reprochas lo que pudiste haber hecho mejor. Eso está bastante, cuestionable. No te estoy juzgando, pero es cuestionable. Yo te invito a que te atrevas realmente a abrirte a los aplausos, al reconocimiento de los demás, Virgo, porque vivir en esta energía de insuficiencia no te va a llevar lejos y te va a dañar. Y entonces, cuando podrías estar recibiendo más y más reconocimientos, solo estás mermando tú solo tu avance, porque no te consideras merecedor de lo anterior y así te metes en un círculo vicioso. Lo que te recomienda el tarot, mi querido Virgo, en este momento para poder salir adelante y librarte de estas energías de insuficiencia es darte un tiempo, descansar, meditar, sí, sobre lo que pudiste haber hecho mejor y hacerlo, empezarlo, como si fuera un nuevo día. Cada día tienes la oportunidad de mejorar. No te vayas a dormir con la insuficiencia en tu cabeza y al otro día te despiertes con, ay, no valgo nada. No. Ora, ponte en contacto con tu yo superior, pídele que te ayude a empoderarte, ¿no? Porque aquí veo que sí te vas a empoderar, que sí tienes la capacidad de empezar con una energía diferente cada día, cada proyecto, pero no estás meditando ni conectando contigo lo suficiente. Esta es la energía con la que debes conectar. Orando y hablando contigo mismo, creyéndotela, medita, o aquello que te ayude a entrar en equilibrio contigo. Usa ese recurso para creértela, para venderte a ti mismo ese mensaje de que tú puedes y de que lo estás haciendo bien y que si puedes mejorar en algo, en la siguiente oportunidad que tengas lo vas a hacer. Y bueno, para terminar tu lectura, mi queridísimo Virgo, esta es tu carta del oráculo del destino. Esta carta nos indica, nos habla de las llanuras de Marte, nos habla de los caminos complicados, nos habla de que por muy difícil que se vea la situación, tú tienes toda la capacidad para salir adelante. Es una llanura llena de pruebas, llena de conflictos, llena de obstáculos, pero tú puedes avanzar si tienes gobierno de ti. Tú tienes toda la capacidad, solo tienes que confiar en ti. Vienen tiempos difíciles para todos, mi queridísimo Virgo. La situación en general en el mundo no es la más fácil, pero recuerda que quien florece, la rosa que florece en el desierto es la más bella, la más valiosa. Y tú, esto es lo que te está diciendo esa carta de la llanura de Marte, tú tienes la capacidad de avanzar aún en los terrenos más difíciles, solo tienes que creértelo y hacer lo que tienes que hacer. No lo pienses, no lo medites. Medita, sí, para ti, para obtener el poder que te está faltando. Pero haz lo que tienes que hacer y no lo pienses, no le des muchas vueltas. Solo hazlo, da el primer paso y lo demás se va a ir moviendo poco a poco. Hasta aquí voy a dejar tu lectura, mi querido Virgo. Te quiero muchísimo. Muchas gracias por acompañarme, gracias por estos minutos, gracias por tu confianza, gracias por tus likes, por tus comentarios, por suscribirte y por activar la caja de notificaciones para que YouTube te avise cuando volvemos a subir un nuevo video para ti. Te quiero mucho, te mando fuerza, amor, muchísima esperanza, ánimo. Te quiero mucho, Virgo. Namaste.